Bueno, queridos hermanos, realmente es un gusto poder estar un miércoles más compartiendo la palabra de Dios, pero por sobre todas las cosas compartiendo este tiempo de oración, este tiempo de comunión, este tiempo de abrir la palabra de Dios, ¿no? Y en estos días, mientras oraba, pidiéndole al Señor guía para compartir la enseñanza, el Señor ponía en mi corazón un tema que es un tema de suma importancia para la Iglesia, para el Hijo de Dios en realidad, porque sabemos que todos los temas que están encerrados dentro de la palabra son temas muy importantes, porque la palabra de Dios en sí es importante, ¿sí? Sabemos que la palabra de Dios, decíamos el último miércoles que me tocó compartir a mí, es fuente de sabiduría, ¿no? Es fuente de poder, es fuente de salvación, es fuente de vida, es fuente de conocimiento. Pero hay un tema que nos atañe a los hijos de Dios y es la sabiduría espiritual. Porque en la vida necesitamos sabiduría para movernos. En la vida necesitamos ser sabios para tomar decisiones en todo momento. Muchas veces cuando hablamos de la sabiduría espiritual es como que directamente lo relacionamos solo con la iglesia, solo con lo espiritual. Pero necesitamos ser sabios en todo momento, en todo tiempo. El Hijo de Dios debe ser sabio en todo tiempo, porque nosotros no tenemos la sabiduría de este mundo. Tenemos la sabiduría celestial, la sabiduría que viene de lo alto. Entonces tenemos que ser sabios para tomar decisiones en el trabajo, en el hogar, en la familia, en la iglesia, con los vecinos, en situaciones adversas, en situaciones favorables. Tenemos que ser sabios. Este es un estudio que va a seguramente llevarnos varios miércoles. Sabemos que cuando hablamos de sabiduría encontramos muchos versículos en la palabra de Dios. He tratado con la ayuda del Señor de resumir un poco, pero creo que vamos a encerrar varios aspectos que nos van a ser de mucha utilidad. Quiere el Señor que así sea. Vamos a Santiago, por favor, capítulo 3, versículo 17. Santiago capítulo 3, versículo 17, vamos a leer desde el 13. El título en la Reina Valera 1960 dice, el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino, allí lo explica cómo es esa sabiduría, terrenal, animal, diabólica. Verso 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa o toda obra carnal. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, es decir, la que viene de Dios, es primeramente pura. Después, fíjense ustedes las cualidades, ¿no? Es primeramente, ¿qué cosa? Pura. Pura. Fíjense, interesante. Sin contaminación. Después es pacífica. Es amable. Es benigna. Es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, o sea, sin confusión ni hipocresía. Fíjense ustedes, hermanos queridos, entonces, cómo describe Santiago, guiado por el Espíritu de Dios, lo que es la verdadera sabiduría. Por medio de esa sabiduría es que nos tenemos que regir nosotros cada día. Por medio de esa sabiduría. Esa sabiduría tiene que ser desarrollada en nuestros corazones. Yo aquí anoté, para los que toman nota, anoté un concepto que dice: sabiduría espiritual es la capacidad para ver las cosas desde el punto de vista de nuestro Padre Celestial y a actuar de acuerdo con los principios bíblicos que Él nos ha dado. Esta sabiduría está referida a la inteligencia, a la ciencia, al conocimiento, que fundamentalmente proviene de Dios.
Esta sabiduría que describe Santiago es una sabiduría, hermanos, debemos tener muy presente, una sabiduría espiritual, porque no es humana ni terrenal. Está relacionada con el sentido común esta sabiduría y la habilidad para enfrentarse a los problemas cotidianos en el cristiano. Bueno, voy a volver a repetir para los que están tomando nota. Sabiduría espiritual es la capacidad para ver las cosas desde el punto de vista de nuestro Padre Celestial y a actuar de acuerdo con los principios bíblicos que Él nos ha dado. Esta sabiduría está referida a la inteligencia, a la ciencia, al conocimiento, que fundamentalmente provienen de Dios. Es una sabiduría espiritual, porque no es humana, por lo tanto no es terrenal, y está relacionada con el sentido común y la habilidad para enfrentarse a los problemas cotidianos. Hermanos, en esta sabiduría espiritual vamos a encontrar algunos puntos, algunos aspectos que son muy importantes para que los tengamos en cuenta. Fíjense, algunos de los puntos, vamos a mencionar solo algunos de los puntos claves sobre la sabiduría espiritual según la Biblia. Leímos que es de origen divino. La sabiduría espiritual es de origen divino. ¿Y saben qué es lo que desarrolla en nosotros, en el Hijo de Dios, en el creyente? Algo muy importante que el creyente o los creyentes debemos tener desarrollado: el temor de Dios o el temor a Dios. Aparte de eso, cuando desarrolla el temor de Dios, cuando entendemos que es de origen divino, la sabiduría nos da mayor conocimiento y mayor entendimiento de las Escrituras. Además, ¿qué otra cosa nos da? La sabiduría espiritual nos da discernimiento. Aprendemos a discernir lo bueno de lo malo. ¿Qué otra cosa nos da o nos ayuda? A convertirla en una aplicación práctica a nuestras vidas. Una aplicación práctica a nuestras vidas. ¿Dónde se evidencia o en qué característica de nuestras personas se evidencia esta sabiduría? En nuestra humildad. Una de las características fundamentales de la sabiduría espiritual es nuestra humildad. Es ser humildes. Es ser humildes con nuestro prójimo, es ser humildes con nuestros hermanos. Y ¿saben lo más maravilloso de estos detalles que estamos mencionando? Que la sabiduría que viene de lo alto nos ayuda a desarrollar plenamente en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Porque muchas veces tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos situaciones y decimos, Señor, dame sabiduría, está bien. Señor, dame paciencia. Señor, dame paz. Señor, dame amor. Si hemos creído en Cristo, todo eso ya está en nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros y por medio del Espíritu Santo hemos recibido el fruto, su fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, Ustedes conocen, son 9 características. Bueno, hermanos, la sabiduría que nos da Dios por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, nos ayuda a desarrollar en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué es lo que obtenemos? Crecimiento espiritual. Si no tengo sabiduría, estoy careciendo de crecimiento. Y aquí hay una dificultad. Muchas veces se confunde porque hay términos, digamos, del mundo o conceptos del mundo que a veces los adoptamos nosotros sin darnos cuenta muchas veces, ¿no? Que pensamos que una persona sabia es una persona inteligente, que es una persona capaz, o sea, confundimos a veces los conceptos, ¿no? No. Una persona que tiene sabiduría espiritual es una persona que está gobernada, dirigida por el Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que el conocimiento que Dios le ha dado por medio de su palabra está bien aplicado. Bueno, como les decía, aquí esto que mencionamos son algunos puntos claves que la sabiduría espiritual, de acuerdo a la Biblia, nos da, ya que el tema de la sabiduría es demasiado amplio, hermano. Por eso es que les decía que a lo largo de estos próximos miércoles vamos a ver algunos aspectos, pero no vamos a ver todos.
Hoy que vamos a ver el primer aspecto, el origen divino. Eso vamos a ver hoy. Vamos a desarrollar, no nos va a llevar más de 20 minutos tal vez, el origen divino. Vamos a tratar de ponernos de acuerdo con algo que ya mencionamos. La sabiduría dijimos que es de origen divino, ¿no es cierto? Entonces es un don ¿de quién? De Dios, que proviene por medio del Espíritu Santo. Primero a los Corintios, capítulo 2, por favor. Versículo 7. Si alguien quiere leer, no hay problema, ¿eh? Me van a ayudar, me van a hacer un favor. Primero a los Corintios 2, 7. En la Valera. Mas hablamos sabiduría. Dale. No, como quiera, dale. Dale. Seamos prácticos. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Muy bien. Gracias. Fíjense ustedes. La otra traducción dice, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Yo rescaté y remarqué esa frase, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Dice el apóstol a la iglesia en Corinto, a nosotros y a toda la iglesia de Cristo. Este misterio, hermanos, este misterio es una verdad del Nuevo Testamento, que antes, por supuesto, no había sido revelada en su tiempo, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, pero que ahora en su momento fue dada y es dada a todos los creyentes por medio de los apóstoles y de los profetas de la temprana era, digamos, de la iglesia, ¿no? Este misterio que menciona este versículo, este misterio de esta sabiduría oculta, la cual Dios predestinó de antes de los siglos para nuestra gloria, es un misterio hermoso, maravilloso, porque está relacionado con la salvación, ¿sí? Está relacionado con la salvación. Y no solo eso, más allá de que está relacionado con la salvación, incluye este misterio del Evangelio que incluye varias verdades maravillosas. Y las vamos a mencionar tres nada más de las verdades maravillosas. Por ejemplo, primero, el momento que Cristo llevó a cabo su obra, el momento que lo que estaba oculto, ese misterio que estaba oculto, se dio a conocer. Por ejemplo, ahora podemos leer en Efesios que judíos y gentiles somos uno en Cristo, por ejemplo. Que el Señor un día vendrá a llevar su iglesia para que esté con Él siempre. ¿Qué otro misterio? Que todos, antes de ascender, o cuando ascendamos, ¿cómo es? ¿Seremos qué cosa? Transformados. Muy bien, seremos transformados. Bueno, fíjense, ustedes dirán, pero estamos hablando de un misterio aquí que está relacionado con la salvación, pero proviene de la sabiduría divina, proviene de la sabiduría de Dios. Y así el Señor, por medio de su Espíritu Santo, cada miércoles nos va a ir develando, nos va a ir revelando y nos va a ir mostrando lo maravilloso que es el tema de la sabiduría. ¿Qué conclusión breve podemos hacer a esta primera parte que estamos compartiendo? De esto que acabamos de mencionar, de este misterio que leímos en 1 Corintios 2:7. Un misterio oculto que era un ofrecimiento de salvación para todos desde la creación, desde el principio. Fíjense ustedes que cuántas veces los profetas, los escritores del Antiguo Testamento escribieron cosas y ellos no entendían lo que escribían, porque no era para ellos. Y eso iba a ser revelado en su momento. Pero quiero que, más allá de mis palabras, vayamos con una explicación escritural clara que está allí, en 1 Corintios 2. Ahí hemos leído recién el versículo 7. Ahora les invito a que leamos el versículo 12, a partir del 12.
Primera a los Corintios 2, versículo 12. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu con mayúscula que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, o sea, nuevamente con mayúscula, el Espíritu Santo, el Neuma, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, el sin Cristo en su vida, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y fíjense, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por las dudas ya ha quedado una duda, creo que está claro, pero por las dudas. Desde el verso 12 dice así, en otras palabras, dice el apóstol: y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Verso 15. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Por eso muchos no entienden ese misterio y esa locura que tenemos nosotros con Cristo. A quien no tienen a Cristo en su vida no nos entiende, no nos va a entender. ¿Por qué dejamos de hacer lo malo? Cosas que hacíamos antes que hoy no las hacemos. ¿Por qué dejamos de ver un partido de fútbol, tal vez de un recital o de hacer algo para un domingo ir a la iglesia? Son cosas que el mundo, que no es espiritual porque no han sido revividos o renacidos espiritualmente, no lo entienden, porque son misterios. Verso 16, que nosotros lo entendemos gracias al Espíritu Santo. 16, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Hermanos queridos, realmente es maravilloso lo que acabamos de leer. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Creo que en la enseñanza anterior también lo compartí, de que, ¿por qué tenemos, dice el apóstol, que tenemos la mente de Cristo? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender las Escrituras. Es el que nos ayuda a discernirlas. Es el que nos ayuda a memorizarlas. Es el que nos ayuda a interpretarlas. Es el que nos ayuda a practicarlas y aplicarlas. Para practicarlas primero tengo que aplicarlas a mi vida. Por eso dice el apóstol que tenemos la mente de Cristo. Pero esa mente tiene que ser forjada cada día en mi vida por medio de la lectura y la meditación de las Escrituras. Les quiero leer un comentario respecto al versículo 15 que acabamos de leer recién. Dice el comentarista: los que no son cristianos no pueden entender a Dios y no pueden captar el concepto de que el Espíritu de Dios vive en los creyentes. No espere que la mayoría de la gente apruebe o aún entienda su decisión de seguir a Cristo. Todo parece para ellos tontos. Así como una persona sin oído musical no puede apreciar la música agradable, el que rechaza a Dios no puede entender lo hermoso de su mensaje. Las líneas de comunicación están rotas y no pueden oír lo que Dios les está diciendo. Nadie puede comprender a Dios. Solo mediante la guía del Espíritu Santo, los creyentes pueden vislumbrar alguno de los planes, pensamientos y acciones de Dios en realidad. En realidad tienen la mente de Cristo. Dice, mediante su Espíritu Santo podemos empezar a conocer sus pensamientos,
a hablar con Él por medio de la oración y esperar su respuesta a nuestras oraciones. ¿Está pasando el tiempo suficiente con Cristo para tener una misma mente? Una relación íntima con Cristo viene solo como resultado de pasar un tiempo constante en su palabra y en su presencia. Espero que así sea, queridos hermanos, ¿no? Y vayamos a Efesios, por favor, acompáñenme a la lectura de la epístola a los Efesios, capítulo 1. Efesios 1, 17. Si alguien lo quiere leer. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Lo voy a leer yo para, por las dudas, contextualizar un poco, como leyó Alejandro. El título en la Valera habla del espíritu de sabiduría y de revelación. Y dice desde el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y fíjense allí lo que leí Alejandro. Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de Sofía. Porque la palabra en sabiduría en griego es Sofía. Para que dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, del Señor. O sea que la verdadera sabiduría, hermanos queridos, es primero conocerlo bien a Cristo. Y para conocerlo bien a Cristo, primero tengo que haber tenido un encuentro personal con Él, ¿no? Tengo que haber entendido que en realidad soy pecador, que he nacido pecador, que he nacido separado de Dios, que he nacido, dice la Escritura, destituido, o sea, de la gloria, del poder de Dios, y que necesitaba reconciliarme, necesitaba acercarme a Dios, y que el único medio para acercarme a Dios era Cristo. Entonces la persona que entendió esa verdad, esa situación lamentable de estar separado de Dios, y fue a Cristo en busca de amor, en busca de perdón, en busca de que sea limpiado, confesando los pecados, habiéndose arrepentido y habiendo sido perdonado, por medio de Cristo, que es la puerta, tiene entrada a Dios el Padre. Y a partir de ese momento, esa persona le es perdonado todo su pasado, todos sus pecados son perdonados, son limpiados, es una nueva persona, sabemos que se llama el nuevo nacimiento, que pasa de estar en una vida perdida, en una vida de confusión, a una vida de verdad, a una vida nueva, a una vida en Cristo, una nueva criatura, dice la palabra que es. Y esa persona, entre tantas bendiciones, la mayor bendición es poder entrar al cielo, pero y vivir por una eternidad con el Señor, pero entre tantas bendiciones es que el Espíritu Santo viene a habitar en el corazón de esa persona, y el Espíritu Santo consuela, sana, restaura, enseña, y si le permitimos, nos da sabiduría. Porque dice la palabra que Dios nos quiere dar sabiduría. Y no solo en el tiempo de la prueba, en todo tiempo hay que pedírsela, Él la da. Porque la sabiduría que Dios nos da no es la sabiduría que hemos aprendido en la calle, tal vez los que conocimos grande a Cristo. No es la misma sabiduría. Porque dice la Escritura que esa sabiduría es terrenal, es diabólica, es animal, dice. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto, allí lo leímos, que es buena, que es pura, que es buena. Queridos hermanos, que a partir de hoy nos empecemos a enfocar y a buscar la verdadera sabiduría para nuestras vidas. Que lo vamos a encontrar solo en la palabra y en una vida de intimidad con el Señor Jesucristo por medio de la oración. Amén. Un tiempo que sea un tiempo de riqueza, de estar con Él, para que podamos verdaderamente ser transformados desde adentro hacia afuera y seamos una gran influencia para nuestra familia, para la iglesia, para nuestros amigos, para nuestros hermanos y para con quienes nos rodeemos. Porque la verdadera sabiduría de Dios tiene que estar presente en todo momento. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.